es trauma. Y vamos a hablar de trauma pediátrico. ¿Me están oyendo? Sí, doctor. La imagen todo perfecto, ¿no? Sí, doctor. Ok, bien. Los primeros 30 minutos los vamos a utilizar o menos probablemente, para trauma pediátrico, y los restantes lo vamos a utilizar, creo que es importante que además se lleven la información relacionada con Stop Bleed o Stop the Bleeding, ¿no? Que ese es el nuevo cambio en la 11ª edición con el X. Trauma pediátrico, además de lo que hemos hablado en el contexto del adulto mayor y la mujer, cambios fisiológicos, cambios anatómicos, respuesta fisiológica, hay que agregar un otro parámetro a tomar muy en cuenta, que es el estado emocional, ¿verdad? Los niños habitualmente accidentados y peor con dolor no son muy accesibles. Entonces la idea es que te ganes la confianza, aproximarte. Tienen temor habitualmente por los delantales blancos, entonces quizás el delantal, aproximarse con batas quirúrgicas. Los pediatras por eso utilizan estos uniformes tipo quirúrgicos, pero con floreados, con motivos pediátricos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para ganarte la confianza del niño y puedas obtener información valedera en la evaluación. El trauma sigue siendo la causa más común de muerte y discapacidad en los niños, eso es cierto, y existen ciertos días y horas en los cuales el trauma en los niños se incrementa. No les voy a preguntar, no hay mucha participación. Y es precisamente los días sábados por la mañana o viernes tarde, más frecuente sábado en la mañana, en que los niños pasan al cuidado del papá, ¿verdad? De las familias disueltas, y están en la fase de aprender a manejar la patineta, la bicicleta, ¿verdad? Quieres ganarte la confianza, quieres que el niño se quede contigo. Y empieza el juego de la conquista. Entonces, es ahí donde ocurren la mayor parte de los accidentes con los niños. Y podemos tener un niño de 7 años de edad que es golpeado por un vehículo mientras paseaba en su bicicleta, ¿verdad? O sea, se descuidó el papá por contestar el teléfono y el niño, ¡pum!, se salió de la vereda y chao, atropellado. No usaba casco, ingresa sin respuesta, está inconsciente, respirando rápidamente, la piel de su extremidad está pálida y moteada. Ojo, parece que las extremidades es lo que más ha sufrido y obviamente tiene un TEC. Sus signos vitales a la llegada no se olviden, 7 años. Entonces, es importante tener parámetros macro de la frecuencia cardíaca y respiratoria en las edades, pero es mejor, más práctico, tener una escala, ¿no? Ya he dicho, hay un par de escalas que tienes que saber de memoria, pero acá tener una escala para ver los signos vitales de acuerdo a la edad está bien. Está taquicárdico, polimneico, 80-57, y su escala de coma de Glasgow es de 5. Y te da, ¿no? 1 en ojos, en verbal tiene 2, ¿eso qué significa? Que tiene la respuesta adecuada, está orientado, está con datos de desorientación, y en motor 2, ¿no? Eso también, estamos hablando acá que respuestas incoherentes, y en motor 2 estamos hablando de hiperextensión. Entonces, aparentemente, el daño, el traumatismo encefalocraneano es severo y además hay grave compromiso de las extremidades inferiores. Los objetivos, como todos los capítulos, identificar las características anatómicas y fisiológicas que afectan a los niños, los patrones comunes y las respuestas al trauma, cómo se aplican los principios de manejo del ATLS en los pacientes pediátricos, y hacer un listado de los ABCs de la prevención de las lesiones sin descuidar la agresión. La mortalidad por trauma supera la suma de otras causas combinadas de mortalidad en las niñas. Ojo, por la anatomía, fisiología y mecanismos se producen patrones de lesión diferentes a la de los adultos. Los mecanismos de trauma se relacionan con la edad y la etapa de desarrollo, y los daños neurológicos y respiratorios exceden con creces las alteraciones hemodinámicas. Esto es muy importante.
¿Qué tipo de lesiones ocurren en los niños? Fíjense, a diferencia de los adultos. Lesiones causadas por vehículos, atropellos, no ellos como conductores, ahogamiento en las piscinas, en los lagos, incendios en la vivienda, homicidios, caídas, ¿no? Estamos hablando de la piscina, los lagos próximos, y es común el trauma multisistémico. Ahora, es importante hacer una revisión de las características anatómicas del niño de acuerdo a su edad, que nos van a ir a orientar a cierto tipo de manejo. Y debemos recordar que cuanto más pequeño el niño, más grande es la cabeza. La lengua es mucho más grande, la mandíbula es pequeña, la laringe es anterior y tiene una vía aérea más corta, estrecha y en forma de embudo. Ahí se puede ver. Normalmente el occipital es mucho más voluminoso y en general estos niños lo que hacen es quedan, al estar el occipital muy más crecido por el volumen de la cabeza, quedan en las camillitas en una posición de olfateo, ¿no?, hacia adelante, que dificulta la respiración. Entonces, en este caso, lo que hay que poner es una colchoneta que nivele el occipital con el resto del tronco del cuerpito. Van a ver seguramente la colchoneta más adelante y que esté al nivel de lo que es el occipital. Entonces, con eso se nivela y lo vas a tener al niño en una posición fisiológica. Ahí está. Si lo tienes en la tabla, el plano de la cara no está paralelo a la tabla espinal. Fíjense la angulación que tiene y vamos a tener problemas respiratorios por la prominencia del occipital. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Colocar un cojín de 2,5 bajo el torso, todo bajo el cuerpito del niño, con lo cual elevamos todo el tronco y colocamos en un plano de la cara, esté paralela a la tabla espinal y el niño está en una posición fisiológica para poder manejar adecuadamente la vía aérea. La cabeza es más grande. Acuérdense de que cuanto más chico, menos de un año, las fontanelas, las fisuras, las suturas no están consolidadas, las fontanelas todavía son palpables, por lo tanto el cráneo es más blando, las fontanelas están abiertas. No se olviden el concepto del niño de goma. Los niños son de goma, toleran muy bien los traumas y traumatismos directos en tórax, en extremidades, nos tienen que preocupar. Los discos de crecimiento óseo en estos niños hay que tomar en cuenta, está en plena actividad. La columna cervical, habitualmente los ligamentos son más flexibles. Las vértebras están en pleno desarrollo y tienen un acuñamiento anterior. Las láminas articulares están aplanadas. Existen pseudosubluxaciones que pueden hacer sospechar de un falso Krupp. Y lesiones de la médula espinal pueden existir en los niños sin alteraciones radiológicas. ¿Qué pasa con el tórax? El mediastino del niño está en proceso de consolidación. Por lo tanto, existe una especie de bamboleo mediastínico, ¿no?, que dificulta el manejo. La pared torácica es suave, es flexible, ¿verdad? Y puedes tener contusiones pulmonares sin fracturas costales, ¿no?, por la flexibilidad de las costillas, pero el impacto lo sufrió el parénquima pulmonar. Las costillas en general son más horizontales, los músculos intercostales son muy, muy débiles. Las fracturas indican fuerzas significativas, las fracturas de las costillas en los niños, fuerzas significativas, impactos directos. El neumotórax que estamos viendo en esta radiografía, fíjense, totalmente oscurecido, el diafragma aplanado y todo el hemitórax izquierdo distendido, desplazando el mediastino hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. Y este es un neumotórax de tensión que es más común debido a la movilización del mediastino. La pared muscular abdominal es más blanda y delgada. No se olviden, en general el tejido celular subcutáneo es más escaso, de ahí que los niños y los adultos mayores les cuesta mantener la temperatura corporal. El hígado y el vaso están por debajo del reborde costal, están más expuestos. Y la vejiga es un órgano intraabdominal en los niños pequeños por el tamaño de la pelvis, ¿no? Ahora, ¿qué diferencias fisiológicas afectan mi manejo en los pacientes pediátricos lesionados? Esto es vital, ¿no? Los niños tienen, antes de ponerle las imágenes, una reserva fisiológica impresionante, como un deportista de alto rendimiento, o incluso más,
Pero a diferencia de ellos es que el fenómeno de compensación va a ser abrupto su terminación, ¿verdad? Se pueden perder hasta el 50% de su volemia y si tú no has sido capaz de detectar estos cambios en este trayecto, cuando llegues al final probablemente tu paciente niño esté acidótico, acidosis, hipotermia y coagulopatía y ya lo hayamos perdido. Es importante considerar los signos vitales según la edad, no memorizarlos, tenerlos en un cuadro, que tiene un menor volumen sanguíneo de 70 a 80 ml por kilo, la capacidad residual funcional está disminuida, hay una respuesta compensatoria hemodinámica vigorosa, pero con un deterioro súbito, y el tono vagal está aumentado. Esto hay que tenerlo en un cuadro en el servicio de emergencia, y más que un cuadro, existe una cinta métrica que se llama de Broselow. Esta cinta métrica de Broselow está pegada en todas las camillas de trauma de los hospitales pediátricos serios y especialmente en la camillita donde está puesta la cinta métrica de Broselow. Entonces, cuando tú agarras al niño, lo pones, inmediatamente ya estás viendo su pesito y su tamaño y vas a la escala de Broselow y ves, este niño está con 90 centímetros de longitud y voy a ir a ver, ahí está en 90. Su peso más si tengo mejor y voy a precisar el tubo de tal calibre, la sonda nasogástrica de tal calibre, la vía venosa de tal calibre, tanta cantidad de líquidos, las soluciones, los medicamentos, kilo peso, en niño es vital. Cinta métrica de Broselow. ¿Cómo se hace la resucitación con líquidos? Normalmente soluciones isotónicas cristaloides a 20 ml por kilo. Ese es el primer bolo. A partir de esto, si no hay una mejoría, ya viene un segundo bolo que es sangre. Si para reanimar se han requerido ya después de 2 bolos de cristaloides. Corrección. Después de 2 bolos de cristaloide, el tercero ya es sangre. Acuérdense, esta es 9ª edición. En la 10ª hay ciertos cambios. El uso temprano de plasma y plaquetas. Estamos hablando de resucitación balanceada. El sangrado superior a la mitad del volumen del sangrado en las primeras 4 horas deben ser reanimados con sangre y el uso temprano de plasma y plaquetas. La hipotensión permisiva es una opción en pacientes sin trauma cráneoencefálico. Si el paciente está con TEC, tenemos que mantener una presión de perfusión cerebral que esté por encima de los 70 milímetros de mercurio y los líquidos de mantenimiento luego de la reanimación siguen la regla del 4-2-1. Por los primeros 10 kilos, 4 ml. Después vamos por 12 ml por kilo por los segundos 10, ya vamos en 20. Y por cada kilo más es un ml kilogramo por cada kilo por encima de los 20. ¿Verdad? Entonces, es bueno recordar estos números, la proporción que vamos a dar para no sobrecargar al niño. Y a esto me refería, el impacto y los cambios hemodinámicos que se dan. Fíjense la normalidad, cómo pueden tolerar, pero en el momento en que llegan a una pérdida extrema de líquido, estamos hablando, fíjense, 40%, casi 50%, la caída es abismal y es brutal, donde las posibilidades de recuperación son prácticamente mínimas, ¿no? Donde se pierde el control hemodinámico, la parte vascular, el gasto cardíaco, y todo en suma nos habla de una falla multisistémica asociado a trastornos fundamentalmente hemodinámicos por la pérdida de sangre. Lo más mencionado en el adulto mayor, la termorregulación por las características, por la extensa superficie cutánea que tienen y el tejido celular un poco más delgado, en relación, tienen un menor aislamiento del tejido celular. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta la hipotermia en la que caen con facilidad estos pacientes. ¿Cómo aplico los principios del ATLS en el tratamiento de los niños? Igual que en el adulto, la mujer, en el viejito, en todos. ABC, ahora en el 11, no se olviden, X. El ABCD son las prioridades, ¿verdad? Cuando hagamos disability, el examen en la escala de coma de Glasgow tiene sus variaciones de acuerdo a la edad del niño y la exposición se realiza lo mismo. Por las características anatómicas de la vía aérea, la forma de embudo, la posición, el cuello corto, se obstruyen con mucha facilidad.
Los niños con trauma hacen fácilmente neumotórax a tensión por un fenómeno de barotrauma generado por el médico, por el que está atendiendo. Los accesos vasculares en los niños son un drama. Los niños ven una aguja y se espantan. Entonces hay que tener las mejores personas, enfermeras, en acceder a las vías venosas, ojalá al primer pinchazo. No está escrito, pero normalmente, yo le decía, después del tercer pinchazo ya es agresión, ¿no? Entonces, enfermería inexperta. Entonces, el niño tienes 2 oportunidades para pinchar y si ves que está muy colapsado, ya tienes que plantear nomás que el médico le dice, doctor, no encuentro venas, van 2, mejor si hacemos una vía intraósea, ¿verdad? Y evitar la pérdida de calor. ¿Qué problemas, qué peligros latentes existen? La tráquea es corta y es fácil que con él, al intubar cuando el paciente requiere, se vaya el tubito hacia el bronquio fuente derecho. Por lo tanto, la profundidad de inserción del tubo endotraqueal es igual a 3 por el calibre del tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal se obstruye fácilmente, por supuesto, porque es súper delgado y con un moco se obstruye. Entonces, puede dar datos engañosos de shock. ¿Qué más tenemos que saber en la vía venosa? En la vía aérea. La forma como voy a elegir el tubo endotraqueal, así como hemos aprendido a la forma como elegir la cánula de Mayo, el tubo endotraqueal, hemos dicho en los adultos, normalmente es 7,5 u 8 en el varón, 7 o menos, o 7 o 6,5 en la mujer, porque su tráquea es más corta, perdón. Me comí un par de churros después de hacer deporte. Y acá el tema es en los niños, el calibre, el diámetro de su dedo, de su quinto dedito, de su dedo meñique, es el tubo que necesita en su tráquea. Más o menos ese es el calibre que tendría su tráquea. Entonces comparas, ¿no? Si no tienes Bronsalow, comparas. Otro dato anatómico para elegir un tubo endotraqueal en los niños es la narina. El diámetro de su fosita nasal nos está dando la orientación qué tubito va a entrar en su tráquea. Estos niños que tienen una respiración oral hacen distensiones gástricas que pueden aumentar el riesgo de expiración e hipotensión y pueden incluso simular abdómenes agudos. Los accesos venosos en niños en general es súper complicado, ¿verdad? El niño se queja, se mueve, pero cuando no se mueve está muy grave. Las lesiones inadvertidas de vísceras huecas, y en este sentido, yo con la experiencia que tengo, manejo bastante niño, es que los niños tienen un Dios aparte, ¿verdad? Que los cuida, los protege, y el manejo del trauma visceral de víscera maciza es TAC dependiente. Lesiones grado 4. En el adulto ese paciente ya está en quirófano. En los niños, lesiones grado 2 no se operan, grado 3 no se operan, grado 4 las puedes observar. Si no hay graves lesiones o no son de localización iliar, en general la economía del niño es tan tolerante que es capaz de empezar a controlar solito los trastornos hemodinámicos, coagular y evitar intervenciones. Entonces, pero lo importante es que tengas al niño en un hospital donde tengas quirófano a disposición, el anestesiólogo, unidad transfusional y observar, ¿no? Manejo conservador en base a hallazgos tomográficos. En estos casos los puedes hacer, pero si no tienes estas condiciones no lo hagas. Rayos X, una vez no lo hagas, pero una vez creo que es suficiente, pero hay un detalle importante, que las dosis son acumulativas, ¿verdad? O sea, es una especie de memoria, una vez irradiado, más adelante una fractura, otra vez radiación. O sea, la irradiación es dosis acumulativa. Y la idea es que sea tan baja como sea posible. Únicamente hacer estudios radiológicos cuando haya indicación. Si los resultados van a modificar el manejo o si hay únicamente el área de interés. Además, para realizar con la menor dosis posible. Las claves para el manejo en los niños en el anexo es siempre fundamental contar con una tomografía. En toda ubicación la tomografía es un estudio importantísimo. La ecografía, enfocada en trauma, las sondas y no olvidarse de la cinta métrica de Bronsalow que nos permite
tener a la mano muy rápidamente dosis kilopeso, medidas de tubos pleurales, de tubos endotraqueales, de catéteres venosos, todos los accesorios que va a necesitar. ¿Cómo reconozco las lesiones del maltrato infantil? Pues las lesiones del maltrato infantil pues son muy obvias, se basan en las pistas basadas en la historia, hay discrepancias, les adelantaba en las clases previas, se cayó de la cama, los niños son de goma, rebotan, no se fracturan fácil. Hay demora, ¿cuándo fue el accidente? Ayer y era 3 de la mañana, no quisimos traerla. Que se repiten las lesiones, pero no se repiten, los lugares en la consulta van rotando para evitar ser detectados. Las respuestas inapropiadas cuando vienen la pareja, el papá y la mamá anda cohibida, el papá es el que grita. Negligencia en buscar atención médica, ocurrió ayer el accidente, la quemadura y están buscando al día siguiente. Y mecanismos de trauma improbable. En esto tiene que haber un alto índice de sospecha. En el hospital los que van, normalmente, nosotros vemos adultos, obviamente, y es importante también contar con el mecanismo de lesión, ¿verdad? Entonces, tener el olfato muy abierto, la vista, la agudeza visual cuando estamos conversando con los familiares, con el mismo paciente. Ayer el paciente, a ver cómo fue. El paciente viene al día siguiente de su accidente en moto, ¿no? Y te cuestionas vos ese momento. Pues la seguridad social tiene riesgos extraordinarios. Entonces, y tiene aliento todavía a pesar de eso. Entonces, lo más probable es que al día previo del accidente en moto estaba ebrio y ese ya es un riesgo extraordinario que no le va a cubrir la seguridad social. Entonces ya los pacientes saben y no consultan el mismo día. No, ahí vienen a las horas o días después, ¿verdad? Cuando ha pasado el efecto del alcohol, para tratar de disipar las dudas y vienen y te comentan, dices, en trayecto al trabajo. Hay atenuantes. En trayecto al trabajo es el camino que sale de mi casa a mi trabajo más directo, ¿verdad? ¿Y qué estabas haciendo en la Laguna Lalay? Tú vives en Calacala, ¿verdad? Entonces, de todo eso se encarga el servicio social y tú tienes que estar muy atento a estos cambios. ¿Cómo reconocemos las lesiones de maltrato infantil? El examen físico, el olfato, el alto índice de sospecha. Equimosis de distintos tiempos, multicolores. Hematomas subdurales bilaterales en la cabecita. Hemorragias retinianas. Las fracturas de huesitos costales de fémur. Quemaduras, escaldaduras inusuales. O sea, son datos que te están hablando de agresión. Es importante analizar los datos del trauma. No te quedes, sí se cayó de su camita. Buscar alianzas locales en que denuncien los vecinos. Esto se ve más en los animalitos, ¿verdad? Tienen 5 perros amarrados que lloran todo el día, no les dan comida y los guardianes ya están ahí. Es importante de repente comunicar el problema a los familiares próximos, desarrollar actividades de prevención y educación y evaluar las intervenciones adecuadas. Entonces, solamente de esa forma podremos recuperar a los niños gravemente lesionados, conociendo los cambios anatómicos de acuerdo a la edad, la respuesta fisiológica, la reserva fisiológica. En los niños en general no existen comorbilidades serias, no toman medicamentos. Existen datos de que traumatismos directos van a provocar lesiones severas. En general, los niños toleran muy bien el trauma, tienen una gran reserva fisiológica, ¿no? Y obviamente que necesitan una muy buena atención, evitar más daño del que ya tienen. Preguntas. Entre tanto voy a buscar Stop the Bleeding, no sé dónde estará. Bueno, en shock puede estar. Evaluación inicial, tabla espinal, collar. Shock. Acceso intraóseo, pericardio, tubo pleural, naranjas. Stop the bleeding, vamos a buscar. Stop bleeding.
Para el sangrado. Acá está. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Están todavía ahí o ya se han ido? Sí, doctor, creo que no hay preguntas. Parece que no hay preguntas, ¿no? Bueno. 22. Emocionadísimo estoy de tener un auditorio full, pero los felicito a ustedes, los que están presentes. Este es un capítulo que pertenece ya a la 11 edición de la TLS. Esto es una unidad especial del Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, que se llama bleedingcontrol.org, ¿no? Y está conformado para salvar vidas. Stop the Bleeding, Hartford Consensus, y tienen mucha información en relación a lo que es C y el control del sangrado. Lo que todos deben saber para controlar el sangrado. ¿Verdad? Estas son las entidades en las que trabajan el comité táctico y de combate, los NEMET, que son la Asociación de los Técnicos Médicos de Emergencia, el Comité de Trauma y Hartford Consensus, que han hecho que este programa educativo es el esfuerzo compartido de todos estos. Y la idea es parar el sangrado sabiendo el contexto de que una de las causas más frecuentes de muerte es el sangrado exsanguinante o sangrado masivo, y esto ha hecho que en los eventos bélicos y los civiles severos se cambie la estrategia en nuestro ATLS del ABCD, en anteponer la X por delante de la A en este tipo de pacientes. Este programa se enfoca en la respuesta inmediata al sangrado, el reconocimiento de sangrado que pone en riesgo la vida, las formas apropiadas para detener el sangrado. La ayuda entregada por un respondedor inmediato siempre puede hacer una diferencia entre la vida y la muerte, aún antes de que los rescatistas profesionales lleguen. Con un entrenamiento adecuado, vos puedes ayudar a salvar vidas. Así de simple, pero necesito... Mentira, esa es la clásica, la actitud de la gente del medio, pero es que necesito todo, es que no, lo que necesitas es cambiar de actitud. Yo puedo. Alerta. Algunas de las imágenes de esta presentación. ¿Por qué necesito este entrenamiento? Porque en cualquier momento yo me voy a ver inmiscuido en pacientes con traumatismos, con sangrados en lesiones domésticas, accidentes automovilísticos, tiroteos, nos va a tocar, bombardeos de repente, lesiones relacionadas al trabajo. En la seguridad social nosotros tenemos empresas que trabajan, por ejemplo, la papelera, las empresas que trabajan con cortadoras de papel, de cartones, entonces donde los trabajadores están expuestos, y si no llevan ropa de seguridad, existen normas, ¿no? Con la moladora, en los carpinteros con las winchas, ¿no? Llegan con menos un dedo y el dedito agarrado en una gasita con hielo, llegan menos una mano, menos un brazo, heridas traumáticas. Esta semana hemos tenido con la moladora, ¿no? La famosa moladora, que se descuidan y ¡pam!, cortó la mitad de la pierna. Entonces, tenemos que los principios primarios de respuesta inmediata es garantizar la propia seguridad. No te puedes introducir a un ambiente de explosión, ¿verdad?, todavía con llamas. Tienes que detener ahí, porque en vez de tener 2 accidentados, vamos a tener 3, y además ese tercero era un experto en trauma. Llamar al número de atención en alerta, en vez bleeding, el sangrado, encontrar la herida que provoca el sangrado y C con presión. Aplicar presión para detener el sangrado son medidas básicas, cubriendo la herida con un trapo limpio y aplicando presión directa sobre la herida con las 2 manos, o usando un torniquete, o el empaquetamiento. Rellenamos la herida con gasas. Esto, por ejemplo, dentro del equipo, la mochila del soldado, existen todos estos accesorios. ¿Para qué? Para que llegado el momento se los puedan utilizar. Seguridad, el primer punto. Antes de ofrecer ayuda, debemos garantizar la seguridad de quien presta la atención. Si quien ayuda se lastima, no va a poder ayudar a la víctima. Por lo tanto,
se deben iniciar los cuidados solamente si el sitio del accidente, el incidente, es seguro y el equipo de bomberos ha hecho el aislamiento correspondiente y dice espacio seguro. Entonces ahí el experto en triaje, el médico, recién ingresa. Y de igual forma se debe proteger de posibles infecciones transmitidas por sangre con medidas de protección universal. Esa es la seguridad. Alerta. Es importante en A de alerta llamar al 911, pedir ayuda. Nunca pienses que eres autosuficiente. Cuanto más gente llegue, mejor. Permitirá conseguir un equipo médico de primera respuesta para urgencias si fuera necesario. B. En los principios primarios, bleeding, sangrado. Es importante encontrar el lugar del origen del sangrado, descubrir la herida o remover el apósito para visualizar la herida, identificar el sangrado que pone en riesgo la vida. Esto es importantísimo. Existen localizaciones anatómicas y características del sangrado que te hacen sospechar que ese paciente está en riesgo vital. Por ejemplo, un sangrado que brota profusamente de la herida, salen borbotones, que no deja de salir de la herida a pesar de la compresión que has hecho, que se acumula en el piso, hay un charco de sangre, ¿verdad? Apósito que está empapado y le pones otro apósito y se empapa, y las vendas que están empapadas en sangre. Pérdida de todo o parte de un brazo o de una pierna, y el sangrado en una víctima que al momento se encuentra confusa o que está inconsciente. Entonces, este es un sangrado masivo, ¿verdad? Obviamente que acá tienes que tomar una medida. La medida no es poner una pinza, vas a causar más daño. Comprime. Esto es fundamental. En quirófano vamos a resolverla, porque lo mejor sería recuperar esa arteria. ¿Qué es un sangrado que pone en riesgo la vida? Lo otro, la sangre que empapa la sábana, fíjense, ¿no? Y es un sangrado múltiple. Y no paró el sangrado y fíjense, ya tenemos fácil ahí un lecho. Y eso es lo que tienes que hacer. Con unas gasas, un apósito, hacer la compresión y decirle a alguien, aprieta esto, por favor, ¿verdad? En este caso, hacer lo mismo, comprimir. Acá podríamos recurrir a la estrategia del empaquetar, ¿no? Sin causar más dolor, empaquetar, meter gasitas a los hoyos para lograr el control. Y asociado a esto, fíjense, miren esa pierna, las heridas que pueden causar la muerte por sangrado. Ahí están en los dibujos. Heridas en el brazo o en la pierna. Causa más frecuente de muerte prevenible por lesión por sangrado. El sangrado de estas heridas se puede controlar con presión directa o, en este caso, con un torniquete. Las heridas que pueden causar la muerte por sangrado son las heridas en las uniones del torso, fíjense, en las axilas por las arterias de gran calibre al axilar, en la base del cuello, las venas y las arterias más profundas y a nivel de la ingle, ¿verdad? Ahí estamos llegando a lo que son las femorales, las ilíacas, en esos sitios. Y obviamente, como en este caso, como el soldado, no tenemos mucha opción del abordaje. Acá lo que tenemos que hacer, y tampoco se puede comprimir fácil, estamos próximos a la axila, entonces lo que hay que hacer es empaquetamiento de la herida. El sangrado se puede controlar por presión y por empaquetamiento. Otras heridas son en el torso, ¿verdad? Aquí tú no estás viendo balazo, no sabes el daño que se ha causado. Por lo tanto, en estos casos, lo más rápido es un examen ABC. Disculpe, preparan cena. Yo tengo un hotel, pues, jóvenes, entonces yo soy un motor de búsqueda. Además, es el Hotel Boutique La Caballeriza, que está en Combuyo. Ahorita es el hotel más cotizado de Coches. Hemos terminado varios de sus compañeros conocen. Mañana se va a lanzar la piscina cubierta, ¿no? Entonces, la piscina de 24 horas. El jacuzzi igual. Entonces, tengo que contestar también. ¿Este sangrado se puede tener fuera de un hospital? No. Generalmente causan sangrados internos y tenemos que trasladar. Estas víctimas necesitan ser transportadas rápidamente. Es necesario notificar sobre este tipo de pacientes cuando llegue el servicio de emergencia. Comprimir, detener el sangrado. Primero, no se olviden, garanticen su seguridad,
medidas de protección universal, busca el sangrado que pone en riesgo la vida y pregúntate, ¿tienes un maletín de primeros auxilios para trauma? Si la respuesta es no, comprimí, comparte tu mandil, de tu polera, un trapo limpio y aplicar presión firme directamente sobre la herida, ¿verdad? Tu pañuelo es una buena opción, la ropa del paciente es otra muy buena opción y la presión directa se usa en las manos o los dedos. Si es posible, las dos manos y no ir descomprimiendo a cada instante. La mayor parte del tiempo para el sangrado externo, la presión directa sirve para detener el sangrado, incluso arterial. El control del sangrado requiere presión continua muy firme hasta que llegue el equipo médico y para que la presión sea efectiva se recomienda que se aplique a la víctima sobre una superficie dura, ¿verdad? Si abajo está esponja, no vas a lograr hacer mucho control. En la compresión directa use cualquier trapo, pero que sea limpio, ¿verdad? Tu camisa, la bata, para cubrir la herida. Si la herida es grande y profunda, podemos intentar hacer el empaquetamiento, o sea, el embutir, el rellenar la herida con esta prenda. Estamos en el contexto de que no tienes un maletín de primeros auxilios, no se olviden. En la compresión directa, aplica presión directa continua con ambas manos sobre la herida hasta lograr controlar tan fuerte la presión como se pueda y mantenga la presión hasta que lo releve el equipo de emergencias. Si tienes un maletín, entonces la figura cambia. ¿Dónde está la herida? Me interesa saber mucho, en el brazo o en la pierna. ¿Y qué tengo en mi maletín? ¿Hay un torniquete disponible inmediatamente en mi maletín? Es la otra pregunta. Y si hay sí, entonces tengo que estar preparado para colocarlo inmediatamente arriba del sangrado y apretar hasta que el sangrado se detenga. Si con uno no logro, probablemente incluso hasta 2 torniquetes podría utilizar y no retirar el anterior. Ahí tenemos un torniquete. Es un dispositivo que detiene el flujo de sangrado por compresión proximal. Tiene características muy particulares. Si se aplica correctamente el torniquete, detendrá el flujo de sangre en la extremidad y su salida de la herida. La pérdida limitada de sangre evitará que el paciente se pierda por shock, se muere por shock, ¿verdad? Entonces, una herida grande en el brazo está controlado con el... No se pongan, una recomendación del programa, no te pongas a hacer juegos con el torniquete y comprimir, porque solamente el que te tomen la presión arterial ya te provoca dolor, ¿verdad? Ahora, el torniquete. Aplíquelo inmediatamente si ve un sangrado que pone la vida en riesgo, en el brazo o en la pierna. Se puede colocar el torniquete sobre la ropa si es necesario. Normalmente se instalan 2 o 3 pulgadas arriba de la herida sangrante. No lo aplique directamente sobre las articulaciones de la rodilla o el codo. No lo aplique sobre bolsillos o áreas que contengan objetos voluminosos. Apriete el torniquete hasta que el sangrado se detenga. Y ahí tienen los torniquetes de primera generación. Estos son los torniquetes tácticos. Los de segunda generación, ya tenemos ahí, pueden ver. Y los de tercera generación, el torniquete militar y para emergencias, el MTA. Estos son los torniquetes que se utilizan y el que está a disponibilidad, el torniquete para aplicación en combate, que es el CAT, el CAT. Tienes ahí todas las opciones de torniquetes y cada uno tiene sus detalles en cuanto al uso. Varias investigaciones realizadas en escenarios militares han demostrado que los torniquetes que se muestran abajo funcionan mejor para el control de la hemorragia y esto ha hecho que cambie la historia, ¿verdad? El CAT es el torniquete preferido por los militares porque es fácil de usar y se puede aplicar rápidamente. Tiene la superficie para el registro, tiene la banda, tiene se llama el tornillo, no se llama tornillo, ahorita no lo vamos a acordar, y tiene los clips de fijación autoadhesiva. Este es el CAT. La barrita circular es la que gira y te va a empezar a hacer presión. Tiene un nombre particular que vamos a ver enseguida. La aplicación del torniquete CAT tiene que ser en la extremidad por encima, 2 a 3 pulgadas por encima del sitio afectado o de la zona de la herida, ¿no? Jale fuertemente la banda, ahí está puesta,
autoadhesiva y asegúrela llevándola hacia la parte posterior, estírala bien para que no quede floja. Adhiera la banda alrededor de la extremidad hasta que lograr un abrochamiento completo. Molinete, así se llama, esa barrita. Gire la varilla del molinete. Este va a ser el trabajo de contener ya, ¿no? Aquí está el CAT instalado y girando el molinete nosotros vamos a lograr, y vas viendo, para el sangrado, listo, es el momento de dejar de hacer girar el molinete y lo enganchamos en estas orejitas que tiene el CAT. El molinete se engancha en ese sitio. Asegure la varilla del molinete, ahí está, en su lugar, en el broche del mismo. Ahora el sangrado está controlado. Adhiere el resto de la banda autoadhesiva sobre la varilla, pasándola a través del broche del molinete y continúe envolviéndola a la extremidad hasta el final. Y aparece asegure la varilla y la banda con la correa. Agarre la correa fuertemente y adhiera el gancho opuesto al broche. Y aparece la superficie de registro. Fíjense el molinete, toda la banda, y acá es donde vamos a colocar la hora de instalación. Tengan en cuenta la hora en la que se aplicó el torniquete. Si tiene un marcador a mano, escríbala directamente sobre el torniquete. Ahora el paciente está listo para ser trasladado. Puntos claves. El uso de uno de los torniquetes recomendados constituye un procedimiento seguro, particularmente el CAT. Si el sangrado no se detiene con la aplicación de un torniquete, aún esté bien apretado, aplique un nuevo torniquete, si hay uno disponible, sobre el anterior y apriételo más fuerte. No se reportan amputaciones que hayan sido, fíjense, esto es importante, no se reportan amputaciones que hayan sido causadas por un torniquete cuando este se lo ha aplicado por menos de 2 horas, no se olviden. Pero es mejor trasladar al paciente a un centro de trauma tan pronto como sea posible para controlar el sangrado. Es mejor arriesgar un daño de brazo o la pierna que dejar a la víctima que desangre y muera. No se deben usar torniquetes para entrenamiento práctico durante un incidente real. Dolor causado por torniquete. Los torniquetes causan mucho dolor cuando se aplican en forma efectiva. Estos causan mucho dolor. Es necesario explicar este hecho. El dolor no significa que se ha puesto el torniquete incorrectamente. El dolor no significa que se debe remover el torniquete, pero tenemos que tener el cuidado de aplicarla con las recomendaciones adecuadas. No usar un torniquete o esperar demasiado tiempo para aplicarlo es un error común. No apretar el torniquete lo suficiente para detener el sangrado. No usar un segundo torniquete cuando es necesario. O el aflojar el torniquete periódicamente para permitir flujo sanguíneo a la extremidad lesionada causa una pérdida de sangre adicional. No lo afloje. No afloje. Cuando sea necesario remover un torniquete, solamente un paramédico o un médico debe hacerlos. ¿Dónde está la herida? Y vemos, no tenemos torniquete, de preferencia use gases hemostáticas para el sangrado con compresión directa o con embutimiento, introducir la gasa en la herida. Esto particularmente en el cuello, hombros y en la ingle, donde no tenemos opción de colocar un torniquete, ¿verdad? Entonces lo que vamos a utilizar son apósitos hemostáticos con materiales que ayudan a que la sangre se coagule. Este tipo de gasas hemostáticas están el Quick Clot, la gasa de combate, el Celox rápido, el Chitoflex, Chitogaus, están en la mochila del soldado. Estos son algunos casos de apósitos hemostáticos que los vamos a introducir en las heridas, que se llama empaquetamiento, no se llama embutimiento, empaquetamiento de la herida. Una vez que hemos descubierto el pantalón, la ropa, se ve la herida y si es posible remover el exceso de sangre y se ubica la fuente de sangrado más activo. Y se empaqueta la herida con apósitos hemostáticos, con rollos de gasa o trapo limpio, cubrir la herida con gasa y empujar la gasa dentro de la herida directamente hasta lograr un control del sangrado. El empaquetamiento de la herida, fíjense, es de esta forma. Primero rellenar internamente y encima la compresa. Compresión de detener el sangrado, empaquetamiento de la herida. Rápidamente aplique y mantenga presión directa en la herida empaquetada hasta que el equipo médico de primera respuesta llegue. Si el empaquetamiento y la presión directa no detienen, inserte un segundo apósito y continúe aplicando más fuerzas.
En todos, menos en los niños extremadamente pequeños, se puede usar el mismo torniquete que se usa en los adultos. En infantes o en niños extremadamente pequeños, la compresión sobre la herida, se ha descrito previamente, funciona bien. En el caso de heridas grandes o de heridas profundas, el empaquetamiento se puede realizar tanto en niños como adultos usando la misma técnica. Entonces hemos visto lo que es el A de alerta, B de bleeding, localización, C de compresión, cubriendo la herida con trapo, usando torniquete o empaquetando. La única cosa más trágica que una muerte es una muerte que pudo haberse evitado, ¿verdad? Perdiste el tiempo en hacer otros procedimientos que te demoran y no tomas una decisión, y esto ha hecho que en eventos militares, bélicos y de civiles de alto impacto, ¿no?, que la atención de la pérdida de sangre anteponga, después de 40 años, al esquema del ABCD, anteponer a la prioridad A un control inmediato para evitar una muerte prevenible. Tienes todo este material que viene en la mochila del soldado o en la parte civil, y esto sería todo. Esto también lo tienen, no estaba accesible, pero ahora ya lo tienen. Es muy práctico, esto está circulando junto con el libro 11 edición, y esta ya es desde la 10ª. Es un muy buen programa, está hecho por gente experta y, como verán, no es difícil. Lo importante sería contar en las mochilas de nuestros médicos de emergencia, de nuestros técnicos de la ambulancia y choferes, un torniquete por lo menos, yo te aseguro que al día siguiente se pierde, gasas para el empaquetamiento, gasas enrolladas para el empaquetamiento y todos estos accesorios. Muy bien, jóvenes, 24. Hemos concluido con el programa. Yo sé que puede ser un poco más extenso y en alguna ocasión lo hemos hecho con un par de clases prácticas. Y igual, de todas maneras, si tienen alguna pregunta, lo hacen a través de sus compañeros. Podemos hacer una charla más aclarar, ¿no? Así que ¿Cómo te entró a mi cuarto esta mañana? nos quedan 4 minutos. ¿Tiene alguna pregunta? Ha entrado un bicho grande aquí. Doctor, ¿qué se debe hacer si, digamos, después de las 2 horas en las que tiene un paciente torniquete, aún no hemos llegado a un centro a un hospital? Es que eso es una lotería, ¿me entiendes? O sea, no puedes no haber llegado. Porque si tú dices, ¿dónde estoy? En Villa Tunari. Tengo un hospital de tercer nivel, sí. Entonces me quedo en los de Virgarsama a Villa Tunari y listo, ¿verdad? Entonces tú tienes que saber a dónde vas a trasladar. Y si me dices que te vas a demorar 5 horas, no es lo ideal, ¿verdad? Entonces voy a trasladar al lugar más cercano y que tengan las condiciones adecuadas para poder atender al paciente en forma correcta, ¿no? Y dentro de eso ya tienes una limitante, así como la cricotiroidotomía por punción te dice gracias por salvarme la vida, pero ahora tienes 10 minutos para completar tu trabajo. Lo mismo el torniquete, excelente maniobra, muy bien, eres capo en CAT, felicidades. Pero ahora tenemos 2 horas, tenemos todo el equipo 2 horas para retirar este torniquete en condiciones adecuadas en un quirófano y con gente ya preparada, vasculares, cirujanos de trauma, traumatólogos, todos, ¿no? Entonces, el tiempo es importante, ¿no? Si voy a trasladar a Oruro, estoy fregado. O sea, no tiene obviamente que va a llegar vivo, pero sin pierna, ¿no? Sin la parte distal. Doctor, gracias. No hay problema, Gabriela. Ha sido un gusto, jóvenes. Para los promedio 25 que han asistido, yo los felicito. Han aprendido algo más. El resto creo que aprenden medicina por ósmosis. Y bueno, nos vemos en el examen, porque hoy me han mandado un instructivo de que entra TLS, entra el trauma más, como he terminado, entra trauma más en el primer parcial y tengo que entregar las preguntas hasta el día lunes, creo. Así es que yo estaré dejando las preguntas el día lunes para que confeccionen el test sumativo, la evaluación sumativa. Nos vemos con el grupo el lunes en el hospital. Chao, jóvenes.
Buenas noches, Hasta doctor. luego, doctor. Chao. Doctor, hasta luego. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.
luego.